Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Hoy ha tenido que hacer un poco de ejercicio, Póngase de pie. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es ¿qué? Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es santa y es poderosa. Háblanos en esta mañana. Espíritu Santo, guía nuestro corazón y permítenos recibir y no rechazar la palabra. Permítenos que un corazón humilde sustente nuestra vida en esta mañana, y que este corazón humilde sea, Señor, la plataforma perfecta para lo que tú quieres depositar dentro de nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma asiento en la presencia del Señor. Adoración sin obediencia produce ¿qué? Pero dígalo alto. Los veo dormidos hoy. ¿Algunos desayunaron? Adoración sin obediencia produce rechazo. ¿Cuántos son padres? Muchos. Gloria a Dios. ¿Cómo su corazón se siente cuando usted le dice a papá: papá, te quiero, papá, te amo, pero no le obedece? Papá, te quiero, papá, tú eres muy importante para mí, pero usted continuamente le da dolores de cabeza a su papá o a su mamá. Su papá le duele porque usted le está diciendo que le ama, pero sus acciones demuestran lo contrario. Así sucede en nuestra vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida del hombre? Sino una oportunidad que Dios nos da para servirle, una oportunidad que Dios nos da para obedecerle, para amarle. ¿Qué es la vida del hombre? La vida del hombre no es lo que el mundo quiere enseñarte, que usted fue hecho para trabajar, obtener ganancias, para ser parte. No, usted es parte, aunque usted no quiera. Pero Dios no te creó para eso. Dios te creó en primer lugar, para que le adores. El mundo rechaza ese sentimiento porque el mundo no le conoce. Si no le conoces, ¿cómo vas a saber lo que Dios quiere en tu vida? Pero la iglesia sí le conoce. Y la iglesia siempre ha entendido que Dios creó al hombre para que el hombre fuera una fuente de adoración hacia Él. Tu vida tiene que ser una vida de adoración a Dios. Obedecer a Dios es adorar a Dios. Desobedecer a Dios es no adorar a Dios. Es no amar a Dios. Es ser un hijo que no ama al Padre. Porque todo padre ama que su hijo obedezca. ¿Usted sabe lo que es un hijo desobediente? En su casa usted no quiere ver eso nunca, hermano. No quiere usted tener en su casa un hijo que le boconee, un hijo que incluso le pueda dar golpe. Hay muchas familias que tienen hijos así, rebeldes. Hay muchas familias seculares, familias entre nosotros o entre el pueblo, o quizás entre nosotros no hay ninguno, pero entre familias normales, funcionales, que tienen hijos sumamente altivos y rebeldes. No obedecen a sus padres. Es más, ellos son los que mandan en los hogares. Yo me acuerdo en uno de mis viajes a Cuba, yo estaba en el aeropuerto de Santa Clara y había un padre al lado mío. No me acuerdo si era cubano, no sé. Yo creo era cubano. Y yo quisiera que usted viera cómo ese niño del tamaño de Luis David le daba órdenes a su padre y hasta casi golpes. Le doy una pasadita por el baño, que cuando vi dejó a alguien nuevo. Pero bueno, estaba en Cuba, se valía. ¿Qué te quiero decir? La obediencia trae honra, trae amor. Es muy difícil que una persona que sea obediente usted no lo ame. Es muy difícil que una persona que sea obediente usted no la quiera. Solamente la obediencia va a ganar su corazón. Quizás no lo gane su rostro, pero la obediencia sí va a ganar su corazón. Siempre
cuando digo siempre, siempre, nunca dude esto, la obediencia ha sido el motor impulsor, ha sido la prueba para triunfar. Ha sido la puerta para obtener la victoria. Ha sido la puerta para obtener lo que usted quiere lograr. Por ejemplo, las leyes. Si usted es obediente con las leyes, usted se evita una multa. ¿Sí o no? Si usted es una persona que ha estado enferma y va al doctor y el doctor le receta un medicamento, obedecer esos medicamentos y tomárselos, no solo los medicamentos, sino en el orden correcto, esa obediencia producirá en usted salud. Por ejemplo, si usted es una persona que le gusta comer mucho y usted quiere adelgazar, si usted no es obediente a una dieta, no lo va a lograr. La obediencia siempre ha sido una puerta de triunfo cuando es aplicada. Siempre, nunca dude. Escuche esto, nunca dude que Dios va a premiar la obediencia. Dios va a premiar la obediencia. Cuando leo la palabra de Dios, hoy quiero hablar de obediencia versus desobediencia. Cuando leo la palabra de Dios, escuche esto, la desobediencia siempre estuvo presente hasta el día de hoy. La Biblia nos habla, por ejemplo, cuando vamos a la vida de Moisés, para no decirte Adán, cuando nos habla de la vida de Moisés, Moisés fue un hombre que tuvo que enfrentar no solo a Faraón, sino también tuvo que enfrentarse a los magos de Faraón por la desobediencia de Faraón de no dejar ir al pueblo. Moisés fue un hombre que tuvo que guiar a través de un desierto a aquel pueblo obediente. No, la Biblia es clara y dice que fue un pueblo desobediente, que fue un pueblo infiel, que fue un pueblo rebelde. Moisés le tenía que dar la cara a Dios continuamente por la desobediencia del pueblo. Fue humillado, fue criticado y fue traicionado por su propia gente. La gran mayoría de las personas que hoy te rodean o que tú conoces o que son parte de tu vida, quiero decirte algo, les va a hacer mucho más fácil resaltar tus defectos que tus virtudes. Nunca olvides, les va a ser mucho más fácil resaltar tus defectos que tus virtudes. A Moisés le pasó. Cuando ves la vida de Job, Job fue un siervo, dice la Biblia, que era varón perfecto y justo. No había casi ningún defecto en Job, pero la Biblia dice que lo perdió todo. La Biblia nos enseña que aún la esposa de Job era más enemiga que amiga en medio de su problema. Incluso la Biblia nos enseña que los únicos 3 amigos de Job que fueron allí cuando el siervo estaba pasando por aquel proceso no fueron a ayudarle ni a levantarle la estima, sino a criticarlo y a señalarlo. Por culpa del pecado estás así. La Biblia nos enseña, cuando nos habla de la vida de David y de José, que ambos fueron en su juventud no amados, sino despreciados por sus hermanos. La Biblia nos enseña de la vida de David y José que ellos fueron apartados y procesados en la soledad. José tuvo que pasar una cárcel. David tuvo que pasar por los montes, por las cuevas, y tuvo que ser rechazado, incluso por sus hermanos que no veían en él el rey que ya Dios había visto. Cuando leemos, escuche porque la lista es larga. Cuando leemos las cartas de Pablo, prácticamente todas las cartas de Pablo vienen llenas de reclamos, donde el apóstol le reclamaba a las iglesias, pero me llama la atención que los reclamos del apóstol a las iglesias no eran reclamos ocasionales, sino constantes. No era algo que pasó y ya, no, constantemente Pablo le reclamaba a las iglesias. Por ejemplo, los corintios no era una iglesia perfecta, no hay una iglesia perfecta.
Los corintios en sus comienzos fueron iglesias que se debatían entre celos. Los corintios en los comienzos de esa iglesia fue una iglesia que se debatía en contienda. Incluso en un momento Pablo les llamó carnales. Vosotros sois carnales. Constantemente se peleaban entre ellos y aún más frente a los incrédulos. Imagínese usted, la iglesia discutiendo y frente a los que no conocen a Dios. Jamás se acercarían. Si esto es así, allá adentro no entro. Eso es una olla de grillos. Eso es una valla de gallos. Tenían situaciones en sus matrimonios y Pablo continuamente estaba sobre ellos. No piense que eso es de este tiempo nada más. Lo que estoy leyendo es desde los comienzos. La desobediencia, la rebeldía, es de los comienzos. Los amonestó por la comida y por la vestimenta. Cómo debe vestir el hombre, cómo debe vestir la mujer. Y también les tuvo, eso está ahí, les tuvo que enseñar de honra al exigir sus derechos como apóstol. Ya en su segunda carta, aún no encontrando una iglesia perfecta, puede encontrar una iglesia arrepentida y dadivosa. Cuando lees la carta a los Gálatas sucede algo parecido. Pablo les reclama el haberse alejado de Cristo siguiendo otro evangelio. Pablo les reclama y los hace volver a la ley, a la gracia, habiendo comenzado en ella y queriendo volver a la ley. Les reclama que ellos volvían a la ley habiendo comenzado en la gracia. Lo que te quiero decir, iglesia, en esta mañana es que la rebeldía y la desobediencia siempre ha sido parte de la iglesia. Comenzó con Adán y no termina. Hoy en día, cada pastor carga con un poquito de lo que le sucedió a Moisés, de lo que le sucedió a Job, de lo que le sucedió a David, de lo que se sucedió a José. Cada ministerio, cada pastor tiene que cargar con todos estos problemas, porque no piense que eso terminó en la ley, eso continúa en la gracia. La desobediencia siempre ha sido una constante en el pueblo de Dios. Es decir, le ha costado al pueblo obedecer. Pero lo peor de la desobediencia en la iglesia de la gracia es esta: que hacemos las cosas creyendo obedecer cuando estamos desobedeciendo. Que hacemos las cosas creyéndonos estar bien cuando estamos mal. Y justificamos diciendo: Dios conoce mi corazón. Yo estoy en comunión con Dios. No, yo estoy bien con Dios. Si tú estás mal con el hombre, tú no puedes estar bien con Dios. Los pastores luchamos cada día con las humillaciones que luchó Moisés, con las críticas que luchó Moisés y con las traiciones que luchó Moisés. Créalo, es así. Un pueblo, hoy es normal ver un pueblo que desvalora constantemente el consejo pastoral. Pastor, ¿pero por qué lo desvalora? Porque no lo usa, no lo aplica. Mire, Juan capítulo 12 verso 8, el Señor dice, no lo va a encontrar en pantalla, dice: porque a los pobres os tendréis siempre con vosotros. Hoy yo te digo que a los rebeldes, a los desobedientes, a los ingratos, a los traidores, siempre los tendréis con vosotros. No van a terminar hoy, no van a terminar en esta iglesia, continuarán. Siempre en el pueblo de Dios han existido los Coré. Siempre en el pueblo de Dios han existido los Balán. Siempre en el pueblo de Dios han existido los desobedientes. Siempre han existido. ¿Le ha agradado a Dios? No. Le ha desagradado mucho. Si la iglesia, escuche, porque esto es con nosotros, hablo conmigo también, porque siempre que predico me gusta predicarme a mí. Si la iglesia de Dios fuera más obediente, las victorias serían constantes. Perdemos mucho más tiempo tratando de ponernos de acuerdo
que si estuviéramos de acuerdo. Y todo el tiempo que pierde la iglesia tratando de ponerse de acuerdo es ventaja que le da a Satanás sobre ella misma. Dios siempre ha tenido un especial interés en que su pueblo obedezca. El profeta se acerca a Saúl y le dice: es necesario, ahí lo leyó, ponme el primer verso, primer libro de Samuel, es necesario que acabes con los amalecitas, destruye a Amalek su rey y no tomes nada, no tomes botín, no tomes nada del anatema. El profeta se acerca al rey y se lo dice, allá va el rey. Y la Biblia dice que él sí llegó, triunfó, destruyó a los amalecitas, pero él, cuando usted lee la historia, hizo algo que Dios no le pide. Muchas veces nosotros estamos dados a hacer algo que Dios no nos pide, pensando que lo estamos haciendo bien. Entienda esta historia, porque esta historia de Saúl nos lleva a entender que muchas veces queremos obedecerle a Dios, pero a nuestra forma, no a la que Dios nos pide. Dios había sido explícito y exacto. Le dijo: ve, destrúyelos, aniquílalos y no tomes nada del anatema. Ya. Esa era la orden que tenía que recibir y esa era la orden que él tenía que hacer. Exactamente. Pero no, él llegó, los destruyó, pero tomó las mejores vacas, las mejores ovejas, tomó el mejor botín y lo trajo a su campamento cuando el Señor Jehová le había dicho: no tomes nada. Y allá Dios de nuevamente le habla al profeta y lo envía donde está Saúl. Y llega donde está Saúl y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan, casi ni lo veo, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Me detengo ahí, no lo quite. Pero mira, Samuelito, el pueblo quiso tomar lo mejor para ofrecerle holocausto y sacrificio a Jehová. Es decir, no creo que Jehová rechace porque le estamos entregando algo. Y la palabra del profeta es: se complace Jehová en la ofrenda más que en la obediencia. Es decir, la obediencia, escucha bien, tiene un peso inmenso en el cielo, más que cualquier holocausto, más que cualquier sacrificio. Tú quieres que tu ministerio sea un ministerio bendecido por Dios, sé obediente. Pero si yo soy obediente, sí, pero tienes que ser obediente a Dios y al hombre. Si no eres obediente a la autoridad espiritual, escucha bien, que Dios ha designado para tu vida, tú no eres obediente a Dios. Mentira del diablo. No te creas el más ungido, que no lo eres. No te creas el adorador especial, no lo eres. Eres un adorador desobediente. Y la adoración sin obediencia es rechazada por el cielo. La adoración de Saúl se centraba en lo que Saúl pensaba que a Dios le interesaba, pero no en la obediencia. Por eso es que el profeta le dice: se complace más Jehová en los sacrificios y en los holocaustos y en las víctimas que en que se obedezcan sus palabras. Lo que sucede es que cuando Saúl hace eso, Saúl pensó que estaba de una u otra forma agradando a Dios. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas para Dios que no le agradan a Dios. El error de Saúl, mire esto, fue pensar que podía complacer a Jehová con sacrificios y dejar a un lado la obediencia. El error de muchos de nosotros es pensar que podemos dejar a un lado la obediencia mientras que adoremos y busquemos a Dios. Y no es así. Muchas veces esto sucede. Este es el problema grande de la iglesia hoy en día. Mucho sucede porque esto pasa continuamente. Es más, yo le puedo decir a usted que esto es lo que más sucede en la iglesia de Cristo hoy en día. Muchas veces llevamos una vida de adoración delante de Dios, pero no de obediencia, sino de desobediencia delante del hombre.
Y porque pensamos que estamos cumpliendo con Dios, estamos bien con Dios. No, Dios nunca va a aceptar tu adoración. Jamás. Si tu adoración tiene desobediencia. Pastor, ¿qué usted está hablando? Muchas veces usted va a hacer lo que usted quiera hacer, pero Dios no lo acepta. Y no lo va a hacer con la intención de desagradar a Dios, sino pensando que así lo agrada, y no le agrada. Porque Dios quiere que tú lo adores, pero que tú le obedezcas. Y para que tú le obedezcas, no estoy hablando de los mandamientos, escucha bien, estoy hablando de las autoridades espirituales que Dios ha asignado a tu vida. Dios quiere, y te lo voy a decir en buen castellano, que tú obedezcas a tu pastor. Dios quiere que tú obedezcas los consejos de tu pastor. Dios quiere que tú uses a tu pastor, sea el que sea. Si en tu corazón no hay sentido de pertenencia, ¿qué es sentido de pertenencia? Que tú te sientas parte de esta iglesia. Revisa tu corazón. Porque si tú no te sientes parte de esta iglesia, tampoco yo voy a ser parte de tu vida. Pero cuando tú te sientes parte de una iglesia, tú sientes parte que el pastor es parte de tu vida también. Porque el pastor pertenece a esa iglesia. Hoy en día eso es lo que más sucede en la iglesia. ¿No lo sabía? Que hay hermanos que están en las iglesias pero no se sienten parte de esa iglesia. No se sienten pertenecer a esa iglesia. Eso es fácil. Mira, cuando un hermano abandona un ministerio o se va o decide irse o lo que sea, hoy en día no lo hace por la puerta del frente, sino por la puerta de atrás. No viene y te dice, pastor, me voy. No digo todos, los hay que son confrontados por el Espíritu Santo y obedecen al Espíritu Santo. Pero la gran mayoría les es más fácil no dar la cara y retirarse y pensar que así se acaban las cosas, se termina todo, que venir a enfrentar las cosas y enfrentar la verdad. Hoy en día es normal que en todas las iglesias las personas sean así y no te enteras que vienen. No vienen más. Porque tú nunca fuiste parte de esa iglesia. No hablo de ti, estoy hablando en sentido. Estoy tirando las palabras al aire. No te las cojas para ti, pero cógelas para ti. No, lo que quiero decirte es que nunca cometas el error del día, escucha bien, del día que tú no te sientas parte de un ministerio, de irte por la puerta de atrás. Porque si en algún momento tú te sentiste parte de, o yo fui parte de, tú nunca abandonarías a tus padres. Tú vendrías a despedirte de ellos. Si eres un hijo de la casa. Y hacer eso es desobediencia. Y Dios no acepta eso. Tú no puedes hacerlo. No podemos llevar una vida de adoración al cielo y una vida de desobediencia en la tierra. No podemos. Tenemos que aprender a identificar, ¿a quién, pastor? Al rebelde que llevamos dentro. Al rebelde que llevamos dentro. Tú llevas un rebelde, yo llevo un rebelde. Pero si tú no lo identificas, si tú no lo sometes, si tú no lo golpeas, si tú no lo amarras, si tú no lo mantienes ahí, tranquilito en una silla, quiero decirte que ese rebelde va a gobernar tu vida y tus futuras acciones. Ese rebelde nunca, jamás saldrá dentro de ti. Quiero decirte, mientras estés en la carne, mientras aún mires aquí que estás en la iglesia, en este mundo y caminando y pagando biles, ese rebelde te va a perseguir y estará a tu lado siempre. Ese es el compañero indeseado que te toca llevar siempre. Y está dentro de ti. ¿Sabes por qué un hermano puede salir de un ministerio y no dar la cara? Porque el espíritu lo avergüenza. Porque cuando usted hace lo correcto, usted no tiene vergüenza, usted no tiene problemas en enfrentar las cosas. Pero cuando usted hace lo incorrecto o hay un espíritu de culpa sobre ti, optas por la salida silenciosa. Créeme que es así. Eso le pasaba a Moisés constantemente.
Eso le pasó a Aarón constantemente en el desierto. Eso le pasó a Job, a David, a José. Eso le pasó. Muchos de ellos les pasó eso. Pero mire esto. Cuando Saúl desobedece, el profeta llega y antes de llegar, Dios le dice: mira, te enviaré a Isaí de Belén, porque de allí, de uno de sus hijos, me he provisto de rey. Usted lee ese versículo y le parece como algo normal, pero para mí no. Es decir, Saúl era el rey de Israel. Y ahora Samuel recibe una palabra de Dios que le dice: vete a Isaí de Belén. Allí en Belén hay una tribu, ahí está Isaí. En esa casa de Isaí, en Belén, yo de esa casa, de sus hijos, me he provisto de rey. ¿Qué me quiere decir esto? Quiere decir que la desobediencia de Saúl provocó que Dios lo rechazara, pero provocó que Dios pusiera sus ojos en la obediencia de David. En otras palabras, Dios siempre está presente a nuestras desobediencias, pero también presente a nuestra obediencia. Tú puedes tener una actitud de adoración. Mire, tú puedes ser una persona que adore. Tú puedes ser una persona que alaba. Tú puedes ser una persona que dé gritos ahí, que brinque, que salte, incluso que te ministre hasta el Espíritu Santo. Tú puedes tener una actitud de adoración, tener una actitud de alabanza o de sacrificio. Pero si esa actitud tuya no está, escucha bien, respaldada por la obediencia, tu adoración es rechazada. Porque Dios nunca va a recibir, a aceptar un corazón así. Me estás adorando, pero tú me dices que me amas. ¿Dónde está tu obediencia? Es así, iglesia. Hoy en día lo que más golpea a la iglesia es la desobediencia. Lo que más golpeó en el pasado a todos estos hombres fue la desobediencia de aquellos que estaban a su lado. El no cumplir con lo que debían cumplir. Esa palabra no le gusta usarle, pero la Biblia la usa, el no someterse. Es una palabra legal, el no someterse. ¿Qué es obediencia? Es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es mermar nuestros deseos. Es decir, guárdalos en el closet por un tiempo hasta que Dios te dé permiso a usarlo. Y comienza a hacer lo nuevo que Dios tiene para tu vida. ¿Te va a costar? Claro que sí, porque vas a tener que luchar contra tu orgullo. Vas a tener que luchar contra tu ego. Vas a tener que luchar contra tu sabiduría. Pero es que si no lo haces, no obedeces. No quiere decir que ser obediente va a estar siempre, es un sentimiento que vas a estar de acuerdo con él siempre. No, vas a tener muchas veces que obedecer sin estar de acuerdo. Cuando usted estaba en el servicio militar en Cuba, si lo pasó, o si estaba en algún centro de trabajo, muchas veces tuvo que acatar órdenes que usted no estaba de acuerdo y las tenía que hacer. ¿Por qué? Porque eran parte de lo que se iba a hacer. Y después usted se daba cuenta que sí funcionaba. En su trabajo también. El jefe suyo sabe lo que hay que hacer. No quiere decir que nosotros no lo hagamos porque pensamos que él está mal. No, si él lo sabe y él te lo dice es porque hay que hacerlo. Coré, en el desierto. Coré no era cualquier persona. La tribu de Coré pertenecía a la tribu de Leví. De ahí salieron los levitas. Y la Biblia dice que este hombre se levantó contra Moisés. Se levantó él y como 2 o 3 amigotes que tenía, unieron, engañaron a 250 hijos de Israel y fueron contra Moisés y Aarón. Contra Moisés y Aarón. Y la Biblia dice que tomaron allí juicio. Y Moisés y Aarón le dijeron a Coré: ponte tú de un lado y nosotros del otro. Y a quien Dios respalde es que la mano de Jehová está con él. Y ustedes saben lo que pasó. Dios eligió, por supuesto, a su siervo, a su ungido. Dios no eligió a Coré porque Coré significaba rebeldía, desobediencia. Dice la Biblia que a unos los quemó con fuego y a los otros se los tragó el suelo que estaba debajo de sus pies, la tierra. Se los tragó. Es que Dios nunca, jamás va a
apoyar la rebeldía. Mire, usted no puede adorar a Dios en el cielo y levantarse contra su siervo aquí en la tierra. Nunca ha funcionado, nunca va a funcionar y nunca funcionará. La Biblia nos lo demuestra. Los ejemplos del pueblo con Moisés son los mismos ejemplos del pueblo de hoy con los pastores. No estoy diciendo que aquí usted fue desobediente conmigo. No. Estoy trayendo un mensaje que te va a ayudar en el futuro a no ser desobediente. Estoy trayendo un mensaje que te va a ayudar en el futuro a mantenerte en obediencia delante de Dios. Porque quiero decirte algo, la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos habla de las bendiciones de la obediencia. Y cuando habla de la desobediencia no habla de las maldiciones, habla de las consecuencias de la desobediencia. Bendiciones de la obediencia. Y después más abajo, léalo, consecuencias de la desobediencia. Lo que quiere decir el pastor es que las bendiciones van a producir en tu vida, la obediencia va a producir en tu vida bendición, pero la desobediencia trae consecuencias solas. Lo que más trabajo le ha costado a la iglesia no ha sido pagar la renta. Lo que más trabajo le ha costado a la iglesia no ha sido reunir a la iglesia. Usted hace atrás un barbecue y todos se reúnen y todos conversan y todos hablan y todos hasta cuentos hacen. Lo que más trabajo le ha costado al Señor es que la iglesia se someta a Él y a sus autoridades. Eso ha sido lo que más trabajo le ha costado al Señor. Y desde el principio lo vimos en el desierto. Desde el principio lo vimos en el huerto. Lo vimos con Noé. Lo vimos con David. Lo vimos con Moisés. Lo vimos con Aarón. Lo vimos con Adán. Y la lista es interminable. Fue la desobediencia la que sacó a Adán del Edén. Fue la desobediencia la que dejó a todas aquellas personas fuera del arca. Fue la desobediencia la que hizo que Abraham se metiera con su criada. Y por culpa de ese acto, todavía hoy tenemos bronca con los dos tribus. Fue la desobediencia la que mantuvo a Israel 40 años en el desierto. Fue la desobediencia la que Moisés provocó en su vida que no entrara a la tierra prometida. Fue la desobediencia la que hizo que los hijos de Elí murieran, incluyendo al propio Elí. Ser desobediente. Fue la desobediencia la que hizo que Saúl perdiera el reino. Fue la desobediencia la que hizo que David pecara. Fue la desobediencia la que hizo que Ananías y Zafira sustrajeran una parte de la ofrenda. Pero fue la obediencia la que salvó a Noé. Si Noé escuchó la voz de Dios y se subió al arca, se salvó. Fue la obediencia la que bendijo a Job, el mantenerse firme y creyéndole en el Dios que le había llamado. Fue la obediencia la que hizo que Abraham fuera llamado el padre de la fe. Ellos tuvieron problemas también de desobediencia, pero fueron las obediencias las que arrojaron bendiciones, no las desobediencias. Las desobediencias trajeron consecuencias. Hoy está la consecuencia de las tribus en Israel, la separación por el pecado de Abraham de haberse metido con la criada. De ahí salió Ismael. Fue la obediencia la que hizo que Dios llamara a Moisés mi amigo. Moisés pecó y su pecado trajo consecuencias, pero Moisés también fue obediente y la obediencia produjo esa palabra que a nadie más en la Biblia se le ha llamado amigo. Fue la desobediencia la que bendijo a Ruth y a Esther. Fue la obediencia la que libró a José y lo hizo señor de Egipto. Fue la obediencia la que cuidó al profeta. Y por último, fue la obediencia la que hizo Jesús morir por tus pecados. No la desobediencia. Iglesia, no seamos desobedientes a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ya basta bastante con el rechazo que el hombre le hace. Ya basta bastante con el rechazo que la humanidad le hace.
donde tratan de opacar su nombre, donde tratan de borrar su nombre, donde tratan de mostrarle al hombre otro Dios y no el Dios que nosotros le servimos. Ser obediente activa la bendición sobre tu vida, pero la desobediencia trae consecuencias. Si quieres llevar esas consecuencias, simplemente no hagas lo que sabes que debes hacer. Pero si quieres ser bendecido, obedece a Dios. La obediencia es un principio que arroja bendición. Primera carta a los Tesalonicenses, termino con esto. Capítulo 5, verso 12. El apóstol Pablo, cuando le escribe, no les dice: amigos, hermanos, quiero decirles algo. Él le dice: os rogamos, os pedimos. Es decir, hace un hincapié en que cumplan con esto. Y dice: os rogamos. Es decir, hermano, usted no sabe los problemas que usted se... Mire, ya yo fui y vine y le puedo decir lo que le va a pasar si usted no cumple con esto. Es más, lo que te voy a decir te va a ayudar, te va a ahorrar 7 meses de problemas. Cumple con esto. Y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y dígale usted, y os amonestan. Y si ese consejo salió de la boca de Pablo, yo lo hago mío. Porque si alguien pudo conocer el corazón de Cristo, fue Pablo. Si alguien pudo tener un encuentro personal con Cristo, fue Pablo. Si alguien pudo ser perseguido por Cristo, fue Pablo. Si alguien pudo ser apedreado, golpeado, fue Pablo. Si alguien pudo casi incluso morir, no en uno, como en 3 naufragios, fue Pablo. Si alguien llevaba las marcas del Señor Jesús, fue Pablo. Si alguien conoce el corazón de Cristo, fue Pablo. Y los consejos de Pablo son los consejos para la iglesia. Los consejos de Pablo son los consejos que la iglesia debe aplicar a su vida. Por eso es que Pablo, Dios le dio el privilegio de levantar ministerio. Por eso es que Pablo, Dios le dio el privilegio de levantar levitas, de levantar pastores, de levantar profetas. Por eso es que Pablo tuvo el privilegio de levantar a un Timoteo, de ir por las iglesias. Por eso es que Pablo tuvo el privilegio, porque Pablo fue obediente. Y ninguna de sus cartas hablan de desobediencia. Todas las cartas de Pablo, después del libro de los Hechos, hablan de obediencia y sometimiento al Señor. Un hombre, una mujer de Dios, que no aplique esa obediencia total, no parcial. Escuche bien, porque obediencia no es venir, obediencia no es adorar, eso es gratitud. Obediencia no es orar, eso es necesidad. Porque usted ora porque necesita tener contacto con el Padre. Usted ora porque necesita empoderarse, porque necesita que su espíritu se alimente. Obediencia es cumplir, Padre. Como cuando el Señor le pregunta: ¿a quién envío? El profeta dijo: envíame a mí. ¿A quién uso? Dijo: úsame a mí. ¿Qué boca tengo en el pueblo? Usa mi boca. Obediencia es decir: yo iré, yo pagaré el precio, yo me someteré, yo lo haré. Obediencia es eso. Por eso es que muchas veces tenemos confundido la obediencia y pensamos que porque amamos a Dios somos obedientes. No, usted en la adoración puede ser un desobediente. Y eso es lo que más sucede en la iglesia hoy. Hoy hay una iglesia, esto no lo va a escuchar en ningún lugar, pero yo sé que usted es maduro espiritualmente, que usted ha crecido espiritualmente, pero hoy hay un bulto inmenso de cristianos que adoran, pero son desobedientes. No se someten. No quieren hacer lo que se les pide, sino lo que ellos quieren hacer. No es así. Dios nunca me ha mostrado en la Biblia que ha bendecido una actitud sin obediencia. Nunca. Porque la obediencia es el mensaje de Dios para aquellos que quieren alcanzar la gloria. Si usted no es obediente con su vida y no deja lo que no le conviene, usted nunca podrá llegar a esa vida santa. Nunca. Si usted no es obediente y no se arrepiente, usted nunca podrá llegar al cielo. Jamás. Porque es la obediencia la puerta de bendición.
pero es la desobediencia la que trae consecuencias sobre tu vida. Sobre tu vida. Cierra tus ojos. Amantísimo Dios, amantísimo Padre celestial que estás en el cielo. Hoy te pido por esta palabra, Señor, que se ha hablado bajo este techo, Señor. Hoy te pido porque esta palabra, Señor, nos enseñe, Padre eterno, a confiar en la obediencia que producirá en nosotros bendición. Pero que esta palabra hoy nos ha enseñado, Padre, que la acción desobediente, la adoración desobediente, la alabanza desobediente no es aceptada por ti en el cielo, rechazada, Padre. Padre, porque somos engañados, Padre, porque dice tu palabra que espíritus de engaño entran a nuestra mente y nuestro corazón para hacernos creer cosas que realmente no son. Y pensamos que te servimos y pensamos que estamos bien y pensamos, Padre eterno, que hemos hecho la obra. Mas sin embargo hemos sido desobedientes, Padre. Nos levantamos con una actitud de adoración hacia el cielo, pero desobediencia hacia la tierra, Padre. Padre, hoy te pedimos que humilles nuestros corazones y que podamos ser obedientes en el llamado, Padre, que podamos ser obedientes en nuestras vidas seculares, que no nos llene nuestro corazón un espíritu de desobediencia, Padre, nunca, porque ni delante del hombre podremos ser levantados. Padre, hoy te pedimos que humilles cualquier área en nuestro corazón que se quiera levantar contra la obediencia en la mente, en el corazón de Cristo. Hoy te pedimos que humilles, que desactives, que destruyas, que acabes con toda área que en nuestro corazón, Padre eterno, nos produce desobediencia. Toda altivez de corazón, Padre. Oh, todo ego, todo orgullo, Padre. Oh, todo creer en el hombre, Padre eterno, que no nos permite entrar en el plan y el propósito, porque ese orgullo, ese ego, Padre, no nos permite ver el plan, porque la desobediencia no tiene acceso al corazón tuyo, Padre. Padre, hoy entendemos que obedecer es ser transformados. Y no podemos renovar la mente como lo pide el apóstol, Padre, porque para poder ser transformados, Padre, que es el objetivo de nuestro corazón, transformarse, debemos primero, Padre eterno, que renovar nuestra mente. Y si no renovamos nuestra mente, nuestros deseos los quitamos y ponemos los deseos del reino, si no quitamos el engaño, las pasiones vergonzosas, si no quitamos el pecado de nuestra mente, ¿cómo podremos coronar, vestir nuestra mente de santidad, de amor, de prudencia, de paciencia, de esperanza? Padre, ¿cómo podremos conocer el corazón tuyo si nuestra mente, Señor, no se hace una, Señor? Si nuestro espíritu no se enlaza con tu espíritu. Porque solo transformados podremos leer. Padre, porque cuando no somos transformados, Padre, caemos en un espíritu de religión. Y la religión puede leer las letras, pero no puede entender el contenido. Padre, hoy yo te pido, Señor, que no permitas que este ministerio, que esta iglesia, columna de fuego, sea una iglesia desobediente, sino que la obediencia sea la estrella que guía el corazón de nuestras vidas. Sino que la obediencia sea parte no solo en nuestros ministerios, Padre, porque el que obedece se deja guiar. El que obedece, Padre eterno, se deja amonestar. El que obedece, Padre, ve en la guianza y en la amonestación una oportunidad para cambiar y para ser llevado a un nivel de gloria. Yo te doy gracias por los corazones que aquí están. Yo te pido obediencia en nuestras vidas. Obediencia total, incondicional, Padre. Para que tu espíritu nos guíe y para que el enemigo no encuentre una puerta que él pueda usar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Y ahora te pido, Dios, si hay alguien aquí en este lugar que no te conoce, si hay alguien aquí en este lugar que no te ha traído a su vida en este momento, Padre, que seas tú tocando el corazón desobediente. Porque tú estás a la puerta y amas, dice tu palabra. Y si tú abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo, dice el Señor. Hoy tú estás tocando a la puerta del corazón desobediente. Del corazón que sí sabe que lo que le conviene es tenerte ahí, pero no te ha recibido porque la puerta aún permanece cerrada. Hoy yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que seas tú, Padre, abriendo esa puerta. Que no sea el demonio, que no sea el espíritu del hombre, sino seas tú a través de tu espíritu abriendo el corazón del hombre, destruyendo toda potestad, destruyendo con todo lazo, con toda cadena, destruyendo todo yugo que el enemigo haya puesto en el pasado.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre, que si hay algún hermano aquí en esta mañana que te quiere traer a su corazón, que te quiere hacer Señor de su vida, iglesia, tú que estás aquí, escucha, porque este mensaje es para ti. Si aún no has traído a Cristo a tu vida, si hay alguien aquí en esta mañana que no le ha dicho a Cristo: te hago mi dueño, mi Señor, te hago el Rey de mi vida, esta es la oportunidad que el Señor te está dando para entrar en tu corazón. Porque la desobediencia no es alimentada por el cielo, sino por las tinieblas. Y el no recibirle es desobediencia. Pero el obedecerle es recibirle, es amarlo, es entenderlo, es traerlo, es purificarte en medio de su presencia. No permitas que el enemigo maneje tu mente ni tu corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora se destruye toda fortaleza, todo principado que tiene cautiva nuestra mente, para darle paso. En el nombre poderoso de Jesús se destruye ahora, para darle paso al nuevo nivel de obediencia que recibe al Cristo de gloria en ese corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, si estás aquí, iglesia, y en esta mañana le quieres decir al Señor: yo quiero aceptarte en mi vida, solo levanta tu mano. Dios te está dando la oportunidad de que te reconcilies con Él. Quizás estabas mal, lo asentaste en el pasado, pero quizás hoy quieres decirle: Señor, yo hoy me reconcilio contigo. Yo hoy hago un nuevo pacto contigo, porque estuve quizás apartado, estuve distraído. El enemigo cegó mis entendimientos y me llevó por caminos de perdición, y las consecuencias estuvieron ahí. Pero hoy el Espíritu Santo te está dando la oportunidad de reparar el daño en tu vida, de reparar esas consecuencias y de traer a tu vida una restauración, de traer a tu vida un nuevo camino, de traer vida donde había muerte, de traer paz donde había contienda, de traer esperanza donde ya no había ninguna. Y hoy Dios te dice: hijo mío, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No te vayas sin el Señor en esta mañana. No te vayas, no te vayas. ¿Quieres que tu vida cambie? Hazlo el piloto de ella, no el copiloto. Basta ya que lo mantengas en el segundo asiento, en el tercero, en el cuarto. Hazlo el rey de tu vida, hazlo el guía, hazlo el consejero, hazlo el administrador, hazlo el doctor, hazlo el pacificador, hazlo el juez de tu vida. Hazlo en esta mañana. Solo levanta tu mano y dile: Señor, a ti te quiero aceptar. A la cuenta de 3, 1. A la cuenta de 3, 2. Porque dice la palabra: llegará el día, escucha bien, donde tú clamarás a mí y yo no responderé. 3. Padre, yo te doy gracias, porque hoy entramos a un nivel de obediencia que nos permitirá, Padre, destruir los lazos de iniquidad en nuestras vidas. Lo que estaba retenido en esta hora por la obediencia será deshecho. Hoy le decimos a Satanás: no tienes más parte ni arte en mis finanzas. No tienes más parte ni arte en mi vida, en mi salud. No la tienes, porque hoy comenzaré a obedecer las autoridades espirituales que se establecieron en la tierra para que me guiaran. Hoy comenzaré a establecer, porque cuando me alineo, Padre, con lo que tú has trazado para mi vida, Padre, mi adoración es aceptada en el cielo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por permitirnos en esta mañana, Padre, la impartición de tu Espíritu en esas áreas oscuras que aún nos mantienen atados. En el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre, a ti te damos gloria y a ti te damos honra por los siglos de los siglos. Amén.